נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד, יש תקווה אם נשיר כולנו. Por favor, búsquenme Colosenses 4, versículo 15 de Colosenses. Saluden en mi nombre a los hermanos de la Odisea y a Ninfa y a los que se reúnen en su casa. Ok, el tema que quiero abordar es de las casas a los templos. De las casas a los templos. Antes era del templo a las casas. Vamos a ver ese pasaje, ¿no? Pero muchos de nosotros hemos pasado de los templos a las casas. Todos nosotros de alguna forma nos convertimos, decíamos que nacimos, ¿no?, en cierta denominación o iglesia. Y llegamos a ser parte de algún templo. Una vez que la doctrina llegó a nosotros, de repente, nosotros abandonamos totalmente esos templos, ahora que entendemos la doctrina. Quiero abordar este tema para que estemos bien clarísimos, porque lo primero que la gente los va a confrontar es, ¿cuál es la iglesia de ustedes? Entonces usted confróntelo de esta forma. Quiere saber cuál es la iglesia, la quiere conocer, quiere que yo lo lleve, ¿sí? No hay necesidad, dígale, aquí está frente a mí. Yo soy la iglesia de Cristo, dígale. Cuando la Biblia habla de la iglesia, está hablando de nosotros como templo del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ver con un conjunto de personas. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es eklesia, kaleo. Significa lo llamado a salir fuera del mundo, la reunión de los santos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia, en los tiempos de la iglesia, cuando se fundó la iglesia ya en Pentecostés, la iglesia se reunían en los templos. La iglesia no se reunían en los templos, no tenían templos, se reunían en las casas. Tenemos en la historia contundencia de que la iglesia los primeros 300 años se reunían en las casas. Y cuando llegaron a ver templos, oiga bien, aunque habían templos antes del año 300 que eran templos paganos, cuando llegó a tener templo la iglesia, fueron construidos por Constantino y desde ese momento se establecieron muchos templos. La iglesia, Dios nunca mandó a construir paredes, nunca mandó a hacer construcciones de ninguna clase. Desafía a cualquiera y dígale que le dé un versículo, apúntelo y me lo trae. Un versículo donde diga que debemos de hacer construcciones. Dios está más preocupado que edifiquemos al cuerpo de Cristo con la doctrina, estamos claros, con la enseñanza. Cuando algunos quieren construir, imagínense, casi todos los que han venido por estos lugares a establecer iglesias. Una vez que han tenido sus personas, llegan a tener 10, 20, 30. Entonces comienzan a oprimir al pueblo, exprimir al pueblo, diezmo, ofrenda, proconstrucción, y esto y lo otro. Los comienzan a hacer kermés. Fíjense bien, en los tiempos de Israel, cuando Dios fundó la nación de Israel y lo saca de Egipto, miramos que Dios manda a Moisés a construir lo que se le llama el tabernáculo, la tienda. Era una tienda de tela con piel de animales y Dios le dijo cómo tenía que construirlo. De hecho, Dios le dio el modelo. Y cuando Dios le da el modelo de lo que había arriba, él tenía que hacer una réplica exacta. De hecho, Dios dotó a Moisés para que lo hiciera. Ese tabernáculo contenía dentro de este tabernáculo un lugar que se le llamaba el lugar santísimo y estaba el arca, símbolo de la presencia de Dios. Este tabernáculo era la tienda donde Dios moraba. Se decía porque ahí estaba el arca. Venía la Shekinah, era la nube y se posaba sobre ese lugar. Esa tienda dilató por mucho tiempo para Israel. Una vez que llegó David al poder y luego de Hebrón a Jerusalén iba a trasladar, ¿verdad?, el arca. Y luego él tiene la motivación de querer construirle un templo a Dios. Porque al ver el toldo, porque así son las versiones, ¿no? La casa o el toldo donde Dios moraba era el mismo que construyó Moisés.
Ahí lo andaban cargando todavía. Solo imagínate cuánto tiempo había pasado. Entonces David tuvo este pensamiento. No es justo que mientras yo estoy en un palacio, Dios esté morando en un toldo. Le haré casa, dijo él. Dios le manda al profeta y ¿qué le dice? ¿Cuándo yo me he lamentado por andar metido en ese lugar? Además, tú no me vas a construir casa a mí, le dice. Eres un hombre que te ha derramado mucha sangre. Que lo haga tu hijo. Ser un proyecto de David. Los planos, el mismo David lo hizo. Cuando David muere, le transfiere esto al hijo. El que Dios dice, Salomón me va a construir, no es algo que Dios está mandando, sino que sabe, de hecho, su presciencia, ¿no? Que es Salomón el que lo va a construir porque David le deja el encargo a Salomón entonces para que él lo haga. Salomón construye el templo y una vez que él construye el templo, miremos todo el costo que llevó esa construcción. Todo el dinero que pidió para poderlo construir. Segundo, todo el dinero que quitaban los impuestos para poder mantener la gloria de ese templo también. Cuando él construye el templo, entonces el día de la inauguración del templo, que Salomón mató un montón de animales, la presencia de Dios descendió. Y cuando desciende la presencia de Dios, antes que eso, nadie tiene que estar a los alrededores. Porque cuando Dios viene descendiendo, dice que las faldas de Dios taparon, cubrieron todo el templo. Y eso fue literal lo que la gente estaba viendo. Y se retiraron porque la presencia era tan sobrenatural que los podía matar. Descendió. Y una vez que David miró eso, ¿a qué conclusiones llegó David? Porque ¿cuál era el plan de David? Que Dios morara. Salomón, ¿cuál era el plan de Salomón? Que Dios morara en el templo. ¿Y a qué conclusiones llegó Salomón? Señor, si ni el mismo cielo puede contenerte, le dice ya. O sea, qué mentalidad la mía esa, ¿no? Ni el mismo cielo puede contenerte. Luego Dios se retira. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Salomón? Oye bien, mi ojo estarán puestos en ese lugar. Mi oído atento. Pero si no hacen, ¿ya miró? Hay un requisito. Entonces, se construye el templo. Algunos dicen que Dios descendió para inaugurarlo. Nada que ver. Salomón entendió perfectamente cuál fue el objetivo, ¿no? Dios no puede morar en templos hechos de mano humana. ¿Quién lo dijo esto también? Creo que me pueden buscar capítulo 7 de Hechos, verso 47. Vamos a ver. En realidad fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por mano humana, como dice el profeta. Oiga bien. Sin embargo, Dios no habita en templos hechos de mano humana. Para Mario, usted va a las iglesias, ¿no? Y le dice, esta es la casa del Señor. Voy a la casa del Señor. Chavalo, no estén molestando. Tengan reverencia en la casa del Señor. Esa es la casa del Señor. Dice que no mora en templos hechos de mano humana. ¿Estamos claros? Lo dijo el apóstol Pablo también en el 17:24. En el 17:24, exactamente, doctor, léalo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. No hay. Imagínese, hermana. Hay una mujer, Josie Meyer, la que sale en el 21. Ella dio un testimonio de que Dios le dijo cómo construir el templo y le dio todos los planos, según ella. Se las quiere dar de Salomón, la mujer. Yo no lo voy a querer nunca, jamás en la vida. Dios nunca ha mandado a la iglesia a construir templo. El templo, el tabernáculo que construyó Moisés, el templo que hizo Salomón, eso era una sombra de la realidad que iba a llegar. ¿Cuál era la realidad? Juan 1:14, ¿me lo leen por favor? Y Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad y de amor que perdona. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Dios, del Padre Celestial. Otra versión dice, hermano Mario, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra habitó significa se tabernaculizó. O sea que el templo, el santuario, hermana, que hizo Salomón, que hizo Moisés, el templo que hizo Salomón, era una sombra de la realidad que iba a llegar. El verbo, Dios se hizo carne
y se tabernaculizó, tomó un cuerpo y habitó en medio de los hebreos. ¿Estamos claros? Así como la tienda andaba allá con ellos. Vamos a ver, hermano Lester. Habitó entre nosotros. Habitó, exactamente, ¿ya? La palabra es el que nos significa habitó, tabernaculizó prácticamente. ¿Estamos claros? Entonces, esos son textos, ¿verdad, hermana? Que siempre nos tiran, pero son fuera de contexto. Dios no habita en templos hechos de mano humana. No lo entendieron los judíos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entregó a Nabucodonosor que destruyera Jerusalén y destruyó el templo para que entendieran que Dios no estaba en ese lugar. ¿Ya? Hoy, lamentablemente, sacando fuera de contexto, ¿no? Dicen que hay que construir. A veces son puras ambiciones personales de los pastores, ¿ya? Imagínense, ya pueden tener 10, 15 personas y de repente les dicen, bueno, hermano, somos deudores, tenemos una deuda, debemos $20,000 y salimos a tanto cada uno. ¿Qué les parece? Salimos a 1,000 cada uno. Así que vamos abonando eso porque tenemos un terreno. Y luego que se pague el terreno, después de exprimir a la gente, bueno, hermano, tenemos otra deuda. Ahora tenemos que construir. ¿Qué les parece? Y ahí van exprimiendo a la gente. Y al fin y al cabo, cuando usted se da cuenta, ¿quiénes son los dueños de esos lugares? El pastor y su familia. ¿La miraron? Entonces, Dios no está interesado en que estemos construyendo absolutamente nada. ¿Estamos claros en eso? No hay ni un solo pasaje. Fíjense bien. Hermano Mario. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. De casa en casa. Oiga bien, cuando dice del templo a las casas, está hablando, el templo, se reunían a los alrededores del templo de Jerusalén, hermano Mario, que estaba todavía ahí, pero no dentro del templo, ¿estamos claros? A los alrededores. Y luego se iban ¿a dónde? A las casas. Miren Romanos 16:5. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Den mi saludo a la iglesia que se reúne en el lugar de ellos. En el hogar de ellos. Ok. Vamos a ver 1 Corintios, doctor. Las iglesias de Asia les envían saludos fraternales. Aquila y Priscila les envían su afecto y lo mismo hacen los que se reúnen en casa de ellos para celebrar los cultos. ¿Dónde se reunían? En casa de ellos. ¿Qué nos dice 1 Corintios, Filemón, por favor? 1 y 2. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Estamos claros, ¿verdad? En las casas. Es como que digamos, bueno, saludamos a la hermana Elsa y la iglesia que se reúne en su casa. Saludamos a la hermana Isabel y la iglesia que se reúne en su casa. En cada hogar, donde la iglesia iba creciendo, entonces en cada hogar se iban reuniendo. Esa cuestión de crecimiento ha venido a pervertir totalmente, porque tienen un patriarca o un cacique que tiene control sobre todo. El tener las iglesias caseras, eso evitaba la corrupción. Las iglesias nunca se establecieron para estar recogiendo fondos. No era para estar recogiendo dinero. Se recogió dinero circunstancialmente para ayudar a algunos pobres de Jerusalén. ¿Estamos claros? Pero fueron casos circunstanciales nada más. Entonces, históricamente, sabemos que en la iglesia primitiva, no había templo. Los cristianos se reunían en las casas, ya que la casa era la estructura base del cristianismo primitivo. Esta situación duró hasta el siglo IV, cuando a partir de Constantino se construyeron los primeros templos cristianos. Fue el concilio de la Odisea en el año 360 después de Cristo al 370 el que prohibió las celebraciones de las reuniones domésticas. Imagínense, hoy en día hay lo que le llaman grupos familiares. O grupos de amistad le llaman otros. Esos grupos familiares lo hicieron con el objetivo de buscar cómo crecer numéricamente.
Agarran un líder, lo ponen en una casa y él tiene que buscar cómo crecer. 30, 40. Y luego dividen el grupo y ya salen 2 grupos. Y ahí van. El plan es crecer numéricamente. Pero el objetivo no era volver al modelo bíblico, ¿estamos claros? Sino que se hizo con otra motivación, los grupos familiares. No con el objetivo de volver al principio bíblico. Las iglesias se prohibió que se reunieran, pero aun con todo y eso, se seguían reuniendo clandestinamente ellas. Dígame, Una iglesia le llaman, unas denominaciones le llaman célula. algunas le llaman célula. Otras como nosotros no nos llamamos célula ni grupo familiar, y usted le dice, la iglesia, ese grupito, esa iglesita, dice. La gente busca como minimizar, ridiculizar, ¿me entienden? Pero nosotros somos la iglesia, ¿estamos claros? Quiero que quedemos bien claros en ese punto. Debemos de entender que durante más de 3 siglos la iglesia no tuvo templo, es decir, no tuvo espacios sagrados, porque lo sagrado para la iglesia de aquellos tiempos no estaba en determinados edificios o locales concretos, sino que lo sagrado eran las personas que habían sido regeneradas. Vale la pena entender esto y sacar las debidas conclusiones. Cuando la Biblia habla la palabra santo, nosotros cuando pensamos en un santo, pensamos en una ruedita blanca alrededor de la cabeza, pero la Biblia cuando habla de santo, la palabra santo, ágil, significa separado. Algo que usted saca para el uso exclusivo de algo o alguien, ¿estamos claros? Dios nos sacó del mundo y nos consagró para Él. Somos santos. ¿Ustedes están claros en eso? Amén. Es como cuando ustedes, no sé, pues algunas mujeres que tienen su marido y tienen un vaso exclusivo para su marido. No sé si alguna de ustedes lo hacen. ¿No lo hacen? No lo ama, entonces. Tiene un vaso especial solo para él, es más grande. Ah, está correcto. Entonces, ese vaso, cuando usted mira que alguien lo agarre, oye, que ese es de tu papá, ¿qué pasó? Es un sacrilegio, nadie puede tocarlo, es consagrado para él, ¿estamos claros? ¿Se imagina usted? Un vaso consagrado, ¿verdad? Ese es un vaso santo, sagrado, consagrado. Nosotros somos santos. Y cuando nosotros llegamos a un lugar, es lo que marca la diferencia. Está la iglesia, están los santos de Dios, ¿estamos claros? Pero un lugar de 4 paredes que le llaman iglesia, primero, no sea mi iglesia. Segundo, no es la casa del Señor. Tercero, Dios no vive en ese lugar. Porque si viviera, no hicieran estos tipos de oraciones los evangélicos, los pastores. Los pastores cuando están reunidos oran de esta forma. Señor, haz presencia en este lugar, derrama tu espíritu, ven Señor a este lugar, aquí está tu pueblo. ¿Y cómo es que vive ahí? Lo están llamando, tenía que él estaba. O le dan la bienvenida. O le dan la bienvenida a su propia casa. ¿Cómo es eso entonces? No tiene sentido, ¿no? Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Imagínense como evocando a los muertos. Manda fuego, Señor. Bueno, ojalá les mandara para quemarlo. Fíjense bien entonces, ¿verdad? Por lo que encontramos en los evangelios, Jesús no levantó ningún templo ni capilla, ni organizó un centro de espiritualidad o una casa de retiro. Podemos decir con toda propiedad que Jesús fue laico, ya explico esto, que vivió laicamente como un predicador itinerante, andaba de un lugar para otro. Como sabemos, Jesús tuvo serios conflictos con el templo de Jerusalén y sus sacerdotes hasta que terminó su ministerio. Fíjense bien, laicos le dicen a aquellos pastores que no son ordenados, que no tienen un título de pastor, dicen ellos, ¿no? En las misiones a los pastores les dan títulos: ministro ordenado, ministro licenciado, ministro certificado, ministro exhortador. Hay varios títulos que le dan. Pero el que no tiene un cartón de ministro licenciado ordenado no tiene derecho a hacer varias cosas según ellos, ni a oficiar Santa Cena, ni a bautizar, ni a casar, un montón de cosas, ¿no? Y le llaman laico también a aquellas personas que son de bajo nivel cultural, pero que sí tienen el arte de traer gente, ¿ya?
Jesús, podemos decir, un laico, ¿por qué, hermano Fred? No estuvo en ninguno de los institutos de la época. Nadie podía avalarlo, ¿estamos claros? Era un laico ya. Y nunca se preocupó porque pensaran de esa forma. Ahora, Cristo, siempre sus reuniones eran a la orilla del mar, cerca de la sinagoga, a los alrededores del templo, en las casas. Esos eran sus lugares de reunión, ¿estamos claros? Pero no estableció un lugar específico donde le dijo, este lugar va a ser sagrado. No hay tal cosa, ¿estamos claros? No lo hay. Cuando ustedes miran la noticia, hace poco en Ciudad Sandino se metieron a robar y se llevaron los equipos. No se llevaron otra gran masa que estaba ahí porque pesaba, pero se llevaron la mayor parte, y sale una noticia. Y la gente decía, qué sacrilegio. Se metieron a la casa del Señor, que va a ser a la casa del señor pastor, que es el dueño de ahí, ¿me entiendes? Amén. Le dieron un golpe, le robaron. Ahí prácticamente Dios los va a castigar porque no es cierto, no les va a pasar nada. Entraron en una cueva de ladrones, sencillamente, un ladrón robando a otro. No pasó nada, ni les va a pasar nada. Otro ladrón, doctor. Ajá. Tiene 100 años de perdón. No les va a pasar nada. Se metieron a una cueva de ladrones, sencillo. Amén. Cuando la gente dice templo, imagínense, yo no le llamo templo, yo le llamo un tramo más, un camaranchel, un pulguero, así es, eso es, business. A veces en la misma cuadra hay hasta 4, 5, 6 iglesias, le llaman ellos, construcciones, 6 tramos, ¿se imaginan ustedes? 6 tramos, 6 tramos. Eso no se llama iglesia, recuérdenlo. Después de la resurrección y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, el libro de los Hechos cuenta que cuando mataron el primer mártir, Esteban, él precisamente, cuando los iban a matar, él dijo estas palabras entonces, ¿verdad, doctor? Amén. El Altísimo no habita en edificios construidos por hombre. Dios no habita en templos hechos de mano humana. ¿Ustedes están claros en eso? Dios no habita en ninguna de estas construcciones que le llaman iglesia, recuerden. No está ahí el Señor. La gente a veces usted le pregunta, ¿dónde va? A la iglesia. ¿Dónde va? A la casa del Señor, pero si está tan lejos, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ahí? Le dice uno, ¿se imagina? ¿Ah? ¿A dónde va? A las puertas del cielo, dice, Dios mío, Señor, ¿se imaginan ustedes? Y le ponen un sinnúmero de nombres a su templo. Ah, hermano Rohan. A veces hasta le ponen nombres paganos sin darse cuenta. ¿Se imagina usted, doctor? ¿Ah? Tanque de Bethesda. No saben ni qué le están poniendo, porque es un nombre pagano. Entonces, imagínense, la gente ya está formaleteada, ¿no? Que eso es iglesia. Hay algunos católicos que respetan a los evangélicos. Y al pasar por una iglesia evangélica, ya medio se agachan y hacen así, ¿se imaginan ustedes? Porque creen que es alguna iglesia que también Dios está ahí. Hermano, no es templo del Señor, recuerden. Lo más importante es Pablo quien afirma categóricamente, con toda claridad, que la morada propia de Dios no está construida por manos de hombre. Búsquenme 2 Corintios 5, del 1 en adelante, doctor, ahí en esta versión. Fíjense bien, Kenner, Hebreos 9:11, me tiene usted. Oigan lo que dice este capítulo de 2 Corintios 5, 1 en adelante, doctor. Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior se desmantele, cuando este cuerpo nuestro perezca, recibiremos en el cielo un edificio nuevo y un cuerpo nuevo, maravilloso, eterno, construido no por manos humanas, sino por Dios mismo. Yo quiero que piensen en eso. ¿De qué está hablando entonces el apóstol Pablo? Dice que no recibiremos, oiga bien, mientras esta choza, dice otra versión, mientras esta casa se deteriora, hablando del cuerpo, Amén. recibiremos arriba un edificio no hecho por mano humana, sino por Dios mismo, hablando del cuerpo, ¿estamos claros? O sea que está hablando que vamos a recibir cuerpos nuevos. Amén. Tan así que en esos cuerpos, de hecho ya Dios mora dentro de nosotros, ¿estamos claros en eso? Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto y decirle que no sabéis
que soy templo del Espíritu Santo y que Dios mora en ustedes. Dios vive en cada uno de las personas que Dios ha salvado. ¿Estamos claros en eso? Oiga lo que dice Hebreos 9:11. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos ha llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino que en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. O sea que Cristo no es como los sumos sacerdotes que andaban en una carpa. Ni siquiera menciona el templo de Salomón, sino que era la carpa. Esa era la construcción original, hermano. ¿Está claro? Entonces, fíjense bien, ahora Cristo dice que ministra delante de la presencia de Dios directamente. No hay orden de construir templo. Recuérdense bien eso, por favor. Los primeros cristianos tenían razones muy serias para creer y decir estas cosas. Los primeros cristianos no estaban interesados ni querían templo. El motivo de este rechazo no era económico. Se hubieran esforzado, si hubiera sido necesario. El motivo por el que rechazaban los templos era teológico, cristológico, eclesiológico y doctrinal. Si hubiese sido necesario, ellos se hubieran esforzado, ¿no creen ustedes? Pero no lo hicieron. No hay registro que la iglesia haya construido algo. La iglesia primitiva no hay ningún registro histórico ni arqueológico de que ellos hayan construido algo. Pero sí se reunían en las casas, como hoy estamos aquí reunidos. ¿Estamos claros? Una de las convicciones más fuertes de la iglesia de aquellos primeros siglos era que el templo de los cristianos es y seguirá siendo la comunidad. Efesios 2:20, 22, y cada cristiano en particular, 1 de Corintios, me lo buscan, 6:19, 2 de Corintios 6:16, hermano Lester, 2 de Corintios 6:16, 1 de Corintios 6:19. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es el templo de Dios entonces? Nosotros. Nosotros. ¿Dónde mora Dios entonces? En nosotros. Ya miraron, vive en nosotros. Amén. Por eso se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Se nos exhorta a evitar el pecado en toda su forma porque Dios mora en nosotros. Amén. Cuando cometemos pecado, arrastramos al Espíritu Santo al lugar de nuestro pecado. Entonces se nos exhorta a detenernos. Somos templo de Dios. ¿Estamos claros? Siguiente texto, doctor. Bueno, tengo el 6:19. Léalo. ¿No saben que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo que Dios le dio y que el Espíritu Santo lo habita? El templo del cristiano, así el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo y Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Fíjense bien, hermano. Debemos de entender categóricamente que para los cristianos primitivos y los de ahora no hay más templo que la comunidad misma o cada ser humano nacido de nuevo. Es decir, el lugar del encuentro con Dios no es un espacio geográfico, no es un edificio, sino el espacio humano del encuentro entre la persona regenerada. Hermano, aquí está la iglesia del Señor. Aquí está la iglesia del Dios viviente. Aquí estamos reunidos. Somos el templo de Dios, cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Imagínense, hermana, cuando Salomón murió, ¿qué fue lo que pasó? Tomó el hijo de él, ¿verdad? Y se reunió el pueblo y los ancianos. Y llegaron donde el hijo de Salomón. ¿Y qué le dijeron? Necesitamos que bajen los impuestos, todos los tributos que nos quitan, que tu padre nos puso sobre nosotros para poder mantener la gloria del templo. O sea que ese templo, hermano Mario, fue una carga más bien para el pueblo. Es lo mismo que pasa hoy en día, ¿o no es así? Amén. Si no tienen un lugar, exprimen a la gente y lo compran. Lo tienen, no están conformes porque quieren hacerlo más grande. Tienen un ladrillo, pero el pastor no le gusta ese ladrillo y lo quiere cambiar. Luego hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar impuestos.
Y hay un sinnúmero de cosas que pagar. Luego, nadie quiere barrer, nadie quiere ir a la universidad. Se tiene que buscar un empleado, ¿se imaginan ustedes? Para que pague. Y la gente siente que todo eso es una carga para ellos. ¿No es así? ¿Se imaginan entonces? Hermano, no debemos en ningún momento caer nosotros en eso. ¿O les gustaría a ustedes, o los que han participado de alguna iglesia, vivieron esa experiencia? Diezmo, ofrenda, proconstrucción, el cumpleaños del pastor, el cumpleaños de la mujer del pastor, el cumpleaños de los hijos del pastor, y no sé qué, y un sinnúmero de cosas que le quitan. Imagínate, la iglesia va a cumplir aniversario, quitémosle, hagamos esto, hagamos lo otro. Hermano, o sea, es terrible. ¿Les gustaría ese tipo de carga? La situación está difícil. ¿Se imaginan ustedes? Y la gente, creyendo que es para Dios, hacen un plus esfuerzo, quitándose el bocado de comida. Hermano, y eso es lo más grave porque Dios no está pidiendo nada de eso. Nada. Imagínense, entonces son las ambiciones de la gente retorcida de atrás utilizando esa plataforma para robar. Para robar, así es. Simplemente algunos dicen, el templo te da un nombre. Entre más grande, más prestigio. Todo es para Dios, dice, pero eso es falso. Nada tiene que ver Dios en el asunto. Donde los verdaderos cristianos se encuentran, se comunican, se unen y conviven. Ahí es donde se encuentra a Dios. Los cristianos se reúnen en las casas, ya que las casas eran la estructura base del cristianismo primitivo. Aquí estamos reunidos, aquí está Dios en cada uno de nosotros viviendo. ¿Estamos claros? Somos su templo. Esta manera de pensar tan revolucionaria duró algún tiempo, no mucho, solamente 3 siglos. A partir del momento en que la iglesia se vio con poder, expresó ese poder en los edificios, es decir, levantando grandes templos, basílicas y capillas. Imagínense, hermano, la iglesia, de hecho, los primeros 300 años se mantuvieron en las casas. Llegando Constantino, se dio un cambio total. Y comenzaron las grandes construcciones que hasta hoy las tenemos, ¿no? Hay muchas construcciones viejísimas. Si no, miremos aquí en cada departamento y miramos una iglesia católica, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, ustedes pueden ver que esto, hermano, prácticamente lo que hace es caerle encima económicamente a un montón de gente. Con esto se consideran varias cosas. A Dios se le encerraba en el templo, que podían ser grandiosos. Señal de quien estaba ahí era el Todopoderoso, pero ya no era del Dios incorporado. Esto ha sido fatal, porque los cristianos descargamos la conciencia acudiendo un rato al templo, mientras que en la calle, en la casa, en el trabajo nos portamos como si Dios no existiese. La gente dice, vamos al templo, y cuando llegan a los templos, oiga bien, la gente llega y nos parecemos mucho a los católicos, llegamos con cara de borrego, como que no quebramos un plato. Parecemos santulones, todo sacro aquello que no queremos ni hacer bulla, ¿se imaginan ustedes? Y en la casa, en la calle, en el trabajo, ¿cómo nos comportamos? Se nos olvida que somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos a esos lugares nos han enseñado que debemos de estar calladitos, porque ahí está viviendo el Señor. Él vive dentro de cada uno de nosotros, ¿estamos claros? Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Lamentablemente, el respeto se guarda en los templos, lo que hace más tolerable las frecuentes faltas de respeto que cometemos en la convivencia a toda hora y en todas partes. A muchos les espanta la profanación de un templo y no nos impresiona la constante profanación de toda clase de pecado que cometemos en nuestro cuerpo. Incluso vivimos con la conciencia tranquila. Profanaron la iglesia, se metieron los ladrones y se escandalizan. Pero no se escandaliza el pastor de todos los robos que hacen. No se escandalizan los cristianos de todas las fechorías que viven cometiendo. ¿Se imaginan ustedes? Y si no les llega absolutamente nada, es porque tal vez no tienen arte ni parte. ¿Se imaginan? Son bastardos, todavía no han llegado a ser hijos. Debemos de entender que somos templo del Espíritu Santo. Y es ahí que entonces Pablo nos da esta orden, Efesios 4:30, ¿me lo leen?
No entristezcan al Espíritu Santo por la manera en que viven. Recuerden que es el Espíritu Santo el que estampó en ustedes el sello distintivo que les permitirá presenciar el día en que la salvación del pecado quedará completa. No entristezcan el Espíritu Santo que mora en ustedes, que fue estampado para el día de la redención. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Le decía el pastor a una hermana, hermano Freddy, cuando usted venga a la casa de Dios, venga bien vestida formalmente. En su casa vístase como quiera. Qué absurdo, ¿no creen ustedes? ¿Ah? O sea, a la casa de Dios tenías que llegar formalmente. Afuera podías andar como te daba la gana. No hemos entendido que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Tan así que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Su templo. No dijo voy a construir 4 paredes. Mi iglesia tiene que ver un gran cuerpo de personas Amén. que conforman la iglesia. Es el templo del Espíritu Santo. Es la morada del Dios viviente. ¿Estamos claros? Nosotros, la iglesia. Es más fácil construir un templo que construir un carácter. Se maneja mejor el ladrillo que las actitudes. Así nos encontramos la mayoría de cristianos, con muchos templos y tan pocas virtudes y piedad. Nos enorgullecemos con bonitas construcciones, pero no podemos manifestar el Espíritu de Dios. ¿Se imaginan ustedes? O el fruto del Espíritu. La gente saca pecho con sus congregaciones, su iglesia. ¿Ya? La iglesia de nosotros, vieras qué bonita es. Y la gente le fascina, ¿no? Y entre más bonita, más majestuosa, ellos se sienten tremendos. Como cuando querían impresionar a Cristo, los apóstoles. Señor, ¿ya viste semejante construcción? Como Herodes la mandó a componer. Y Cristo les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, le dice en ese lugar. Hermano, Dios está más preocupado, Dios lo que está más interesado es que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros? Amén. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos su palabra y que vivamos a la altura de ese conocimiento. No está interesado en construcciones de ninguna clase. 16, ¿verdad? De Mateo, cuando Cristo le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante ahí entender el contexto, porque la gente viene y algunos piensan, hasta hacen dibujos los católicos, donde Cristo le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca, nunca. Cuando Cristo viene y le dice, Pedro, sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Pedro, Petra, piedra pequeña. Pedro apenas es un ladrillo, un bloque dentro de esa construcción. Cristo es la piedra angular, es la base de todo el edificio. Una pirámide, mejor dicho, ya, que amarraba las 4 paredes. Entonces, cuando Cristo se refiere a piedra, está hablando de Él, nunca de Pedro. La piedra angular. La piedra angular, Él, la piedra que fue desechada por los constructores, ¿ya? Entonces, ahí se han dado malas interpretaciones. Pedro no es la roca, Pedro no es el fundamento. ¿Estamos claros? Miren lo que dice Efesios, si ustedes me lo leen por favor, 2. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Oigan qué interesante, de nuevo hermano Mario, esa versión, escuchen eso. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Está claro, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es la piedra principal. No es la iglesia, no es la roca Pedro. No fue Pedro la base. Hermano, y cuando en griego vamos a la palabra Petra, es una piedra pequeña. Exactamente. Cuando se habla de la piedra angular que sale ahí, es la piedra que está en la tierra, donde descansan las construcciones. Exactamente. Cuando se refiere a Es Cristo. correcto, así es. Quedamos claros en ese detalle, ¿verdad? Los templos suelen dar un buen rendimiento económico a sus dueños, los pastores. Se maneja mejor el ladrillo que las actitudes, dije, ¿verdad? Fíjense bien. Porque, hermano, es fácil construir y la gente saca pecho con sus construcciones, pero qué difícil es construir un carácter, ¿no creen ustedes? Sí.
Qué difícil es tener un carácter en base a lo que es el fruto del Espíritu, manifestarlo. Nos ha costado, ¿no creen ustedes? Pero miren bien, los templos suelen dar buen rendimiento económico a sus dueños, los pastores. Cosa que se sabe desde que se empezaron a levantar construcciones. Uno de los regalos que Constantino le hizo a la iglesia pagana fue la concesión de recibir herencia y legado, cosa de la que hoy nadie ignora. Así se abrió la puerta al enriquecimiento de la iglesia mediante las enormes donaciones de la gente rica que dejaba sus bienes al templo y así aplacar su conciencia y morir en paz. ¿Se imaginan cómo se enriqueció la iglesia que se llama católica, apostólica y romana? ¿Ah? Hermano, lo mismo pasa hoy en día con los pastores. Los pastores se han enriquecido ilícitamente. Son grandes construcciones. Si nosotros quisiéramos hacer una construcción, perfectamente podríamos hacer el esfuerzo. ¿No creen ustedes? Amén. Tenemos gente suficiente para poder hacerlo. Y si quisiéramos establecer algo en cada departamento, comarca y municipio, pudiéramos hacerlo también. Porque eso nos daría un nombre, un prestigio y mostraríamos, hermano Mario, el músculo también. Pero no es a eso lo que Dios nos ha mandado. ¿Estamos claros, hermano? Fíjense bien. Quiero terminar. Uno de los muchos problemas que la iglesia verdadera tiene que afrontar es este. ¿Creemos en el Dios que hemos encerrado en los templos o creemos en el Dios que está en cada ser humano regenerado? Estos son dos modelos de la iglesia que desencadenan dos formas de entender el verdadero cristianismo y la fe en el Señor Jesucristo. Hermano Mario, ¿cuántos tienen un templo lujoso? Usted se va a Osana, templón. Y si usted se fija, hermano, esa gente de Osana busca esos lugares clave. Entre la encrucijada de Masaya, ahí se mira el lugar alto. De la Pon Jenny para allá, se mira el lugar donde está. Y los templos, ¿no? En lugares altos. Son bonitos. Pero cuando buscamos el fundamento de la iglesia, la doctrina, ¿hay doctrina? No hay. Es el gran problema que tenemos. ¿Ustedes creen que cuando el Señor nos lleve a juicio, ya sea al tribunal de Cristo o al juicio final de la condenación, Dios va a juzgar a los pastores por el gran templo hermoso que ellos hicieron? Hay pastores que sacan pecho y dicen, yo he levantado 10 obras. 10 obras le llaman porque llegaron a un lugar, agarraron gente, exprimieron la gente, le sacaron un terreno, le sacaron construcción. A eso le llaman obra. Estos pastores tienen más el espíritu de Bob el constructor que de pastor, porque no ponen el fundamento de la doctrina. ¿Se imaginan ustedes? Se equivocaron de profesión, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, la iglesia, desde los tiempos primitivos hasta hoy, siempre entendió y ha entendido mucho que la iglesia somos nosotros. Que las reuniones en casa, es más, algunos han dicho de que en este último tiempo que se acerca el arrebatamiento, la venida de Cristo por sus santos, la iglesia como que está volviendo nuevamente a su modelo, las casas, no por los grupos familiares o grupos de amistad o club social que se llaman, ¿no? Centros de entretenimiento, sino que la iglesia verdadera está volviendo a ese modelo bíblico nuevamente, ¿no? Y volviendo a lo que se llama la sana doctrina. Debemos de seguir reuniéndonos en las casas. Amén, hermano. Amén. Es importante. No nos sintamos acongojados, no nos sintamos ahí todos grineados, como decimos nosotros, o frustrados porque la gente nos quiere confrontar. ¿Y cuál es el templo de ustedes? Ustedes hagan como hizo Felipe a Natanael, ¿no? ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve y convéncete por ti mismo, le dice ya. Y lo llevó a Cristo. Tráigalo. Cualquier persona que quiere saber dónde nos reunimos, tráigalo. Aquí lo esperamos. Y aclárele. ¿Va a la iglesia? Yo soy la iglesia, dígale. ¿Va al templo? Yo soy el templo, dígale. ¿Ok? Vamos al lugar donde nos reunimos, la iglesia del Señor. Amén. ¿Tienen preguntas? No hay pregunta, oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias te damos por permitirnos una vez más de estar acá reunidos
Pedimos, Padre, que sea usted guiándonos a toda verdad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por habernos salvado. Gracias, Padre, por el cuidado todos los días. Te pedimos que nos dé fuerza, Señor, para seguir, Dios Santo, perseverando en la lucha, Señor, en esta carrera, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Y pedimos, Padre, que nos dé, Señor, de nuevo para defender tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. מסתכל פה ושם מסביב לעולם יש צרות, דאגות, החיוך נעלם מחר תראה רק שחור כי גם זה יעבור והכל יסתדר כי השם יעזור יש תקווה נשאיר כולנו יחד יש אמונה